Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Acá estamos en la pantalla de TV en vivo hasta las 2:30 de la tarde para acompañarlos con toda la información parlamentaria. Pero hoy es un día muy especial porque se conmemora un nuevo año aniversario de lo que fue el primero de los atentados terroristas en suelo argentino contra la Embajada de Israel. Allí quedó un saldo de 22 personas muertas y lo triste, lo que también sucede respecto del atentado de la AMIA, es que no hay ninguna persona que haya pagado con el peso de la ley por lo que ocurrió. Quedan un montón de familias truncadas, un cráter en lo que era la Embajada de Israel, pero un cráter en la Argentina, un cráter en la comunidad, un cráter en la manera en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir la vida y nunca antes nos habíamos imaginado que podíamos ser pasibles de un atentado terrorista. No en la Argentina, sí es algo que podíamos o imaginábamos que sucedía en cualquier otra parte del mundo. Pero aquí esa bomba había cambiado para siempre la vida de los argentinos porque hasta ese momento era inimaginable esa situación. Nosotros, a propósito de este día tan pero tan especial, y ahora en un rato nada más se va a conmemorar en un acto lo que fue el atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina, invitamos al rabino Diego Elman de la comunidad Mishkan para poder conversar y para poder reflexionar sobre estos temas con él. Hola, rabino, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. ¿Cómo se piensa espiritualmente la vida de un pueblo judío, pero de los argentinos, después de un atentado terrorista? Dicen que los judíos tenemos 6 sentidos. El olfato, ¿sí? la vista, el oído, el tacto, me falta uno. La vista, el tacto, el olfato, el oído, el sentido, y no, ya dijimos todos. ¿Y cuál sería el sexto? Y la memoria. Y la memoria. El sexto es la memoria. Sí, somos un pueblo que recuerda, que no olvida. El atentado a la Embajada de Israel, que fue, como decías, el primer golpe del terrorismo internacional. Ahí tenés un poquito de agua, si querés. Sí. El primer golpe del terrorismo internacional en la Argentina dejó una herida. Hay momentos en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, de las sociedades, de los países, que son puntos de inflexión. Son momentos de los que no salimos igual, que nos cambian, que nos transforman. Y particularmente el atentado de la Embajada nos cambió, nos transformó, nos dejó una herida que está abierta. Además, uno puede pensar que después de una situación como esta, ¿sí? De una pérdida tan grande, una pérdida además traumática, ¿no? En la vida todo el tiempo perdemos cosas, ¿no? Y hay pérdidas vitales y hay pérdidas traumáticas. En una pérdida traumática, el poder procesarlo tiene otras connotaciones, pero cuando además uno no le puede dar un cierre, porque la falta de justicia y la impunidad no nos permitieron hacer un cierre, hace 32 años que en algún punto estamos de duelo y no podemos cerrarlo, además de todo lo que cambió en nuestra vida cotidiana como ciudadanos de la ciudad, como argentinos, en la comunidad judía, refugiándonos detrás de paredones, ¿sí? O de parapetos dentro de nuestras instituciones, con miedos, y tratando de procesar las pérdidas. Primero las pérdidas humanas, las relaciones, ¿no? Los recuerdos con ellos. Tanta gente que hay cerca de 30 muertos, 30 asesinados en el atentado de la Embajada de Israel, 29 asesinados, 240 y algo de heridos, sí, que les cambió para siempre sus vidas. Murieron en la embajada personal de la propia sede diplomática, un taxista que pasaba trabajando, por supuesto, porque estaba en pleno barrio de Retiro, el sacerdote de la iglesia de enfrente, gente que vivía en el hogar de ancianos que estaba cruzando la calle. No tenemos dimensión a veces lo que significa, hablamos del atentado como el título, pero las pérdidas humanas, sus historias, ¿no? Su descendencia, es tremendo pensar en esto. Y además hoy, a propósito que sabía que nos visitaba, repasé distintos informes periodísticos, distintas imágenes, traté de conectarme esto, ¿no? Con las primeras imágenes que llegaron ese 17 de marzo a la Embajada de Israel y el caos, porque hoy después, con el correr de los años, hemos tenido otros atentados, tristemente lo digo, pero
uno va evolucionando por lo menos en el tratamiento que se le da, pero ahí los periodistas estaban parados sobre los escombros, las personas mismas se trataban de auxiliar, o sea, todo era una situación de caos y había el relato de una sobreviviente, de una secretaria del agregado militar de la embajada, y ella decía, además, nosotros lo que tuvimos que sufrir, los sobrevivientes y las víctimas, es como una suerte de desapego de la sociedad argentina, porque como esto supuestamente era una cuestión de Israel con el Hezbollah, o de Israel con el Líbano, esto parecía como si no nos hubiera, como que los argentinos no nos quisimos hacer cargo de este atentado. Bueno, el resultado en cuanto a la búsqueda de justicia claramente indica que no hubo demasiadas ganas o demasiados intereses para que esto no se resuelva, evidentemente. Desde el punto de vista del acompañamiento o de cómo se involucra la sociedad a partir del atentado de la embajada, bueno, ella lo vivió de manera personal y los sentimientos no se discuten, ¿no? Pero 2 días después hubo una manifestación en la misma 9 de julio multitudinaria y yo creo que sí, en la Argentina ha habido, hay conciencia de los argentinos como sociedad, como pueblo argentino respecto de los 2 atentados y por lo menos mi sentimiento y mi experiencia es que no en el sentido del entender esto que le pasó a toda la sociedad, pero que el ataque no fue en cualquier embajada, fue en la de Israel. El ataque no fue en cualquier mutual, fue en la AMIA. Fue claramente dirigido a golpear a la comunidad judía. Yo siento que sí hay, salvo excepciones, pero son excepciones. Sí, en general nuestros compatriotas nos apoyan y nos acompañan. Sí. Hoy, todo este tiempo que ha transcurrido en la vida política de la Argentina, en la vida social de la Argentina, en los aprendizajes, tenemos un presidente que está muy involucrado con la comunidad judía. De hecho, él está tratando de pertenecer, o sea, está estudiando para pertenecer a la comunidad judía. Y recuerdo especialmente que, lo hablamos recién fuera de cámara, con estos ataques horrorosos que sucedieron en la Franja de Gaza, otra vez se reeditó en la Argentina. Quiero preguntarle su perspectiva, esta sensación de que podíamos ser blanco especialmente de atentado porque teníamos un presidente que claramente está respaldando a Israel, está muy cerca a los Estados Unidos y muy cerca de la comunidad judía. ¿Hoy hay más riesgo o hoy se corre más riesgo de sufrir un atentado antisemita en la Argentina por estos factores o no? No creo que esté relacionado, no creo que tenga relación. La búsqueda espiritual del presidente es suya, es válida y por supuesto como la de todos los argentinos que buscan crecer espiritualmente. Si él la encontró en los judíos, bienvenido sea. No tenemos ni respuestas para todo, ni llaves del cofre de la felicidad. Tenemos respuestas que no son ni mejores ni peores que las de otras creencias religiosas, son las nuestras. Si en el estudio, el compromiso con los valores judíos, él cree que le suman a su vida, me parece espectacular, me parece muy bien. No creo que esto tenga repercusiones de ese tipo. Sí, claramente los países están, ¿sí?, del lado del terrorismo o no. Bueno, Argentina decidió no. Es una decisión muy importante que valoramos mucho. Esto ya es más personal. Mis hijos van a un colegio de la comunidad judía, yo soy judía, y este año recibimos por primera vez la recomendación que los chicos no... Bueno, no sé si por primera vez, ¿no? Yo digo mi experiencia, no sé si es por primera vez, que los chicos no fueran al colegio con los uniformes, no fueran al colegio con las identificaciones judías y por favor, si alguno usaba kipá, que es, para el que no sabe, es el sombrerito que lleva aquí el rabino, que no lo llevara, o sea, nada que los identificara claramente con la comunidad judía y uno le recorre un sentimiento de
de que el terror es palpable, ¿no? De que la posibilidad de sufrir una vez más violencia es palpable. A mí se me cerró el estómago cuando yo recibí esa recomendación del colegio, y que es una recomendación que está en sintonía con todas las recomendaciones en términos de seguridad que se hacen. Y yo sobre términos de seguridad no puedo opinar porque Obviamente. hay expertos que saben y que ven cosas que yo como rabino no puedo, no lo sé. Sí entiendo, y por lo menos por mi experiencia personal, es que en nuestro país, no voy a decir que es una exageración no ir con uniformes, pero la verdad es que no tenemos experiencias, salvo situaciones muy raras, de problemas en la calle porque uno está identificado en este caso, con la fe judía o pertenece al pueblo judío. No, gracias a Dios. ¿Sí? Me contaba un colega que es rabino en Europa, Sí. que están teniendo ceremonias religiosas por streaming, por YouTube, para no por exponer a diferentes las personas. plataformas. Nosotros inauguramos el modelo Por del la streaming pandemia. para la pandemia porque la gente no podía salir de sus casas, ninguno podía salir, y así de esa manera pudimos seguir construyendo la vida comunitaria de esta forma. Pero en Europa hoy hay servicios religiosos por streaming porque la gente tiene miedo de ir a la sinagoga, a rezar. Estamos, gracias a Dios, lejísimos de eso en este país, ¿sí? Lejísimos de eso. No sucede, no sucede. Pero bueno, es una realidad que hay que cuidarse, que no hay que tal vez exponerse de más. Por más que nosotros no vemos situaciones de riesgo, hay que tratar de evitar todo lo que nos pongan más en riesgo, porque claramente hay gente en el mundo que no nos quiere, que no nos quiere a nosotros ni quiere la paz en el mundo, y uno tiene que protegerse. Rabino, desde el punto de vista espiritual, que es un poco la misión suya en la vida, ¿cómo se detienen los discursos de violencia? ¿O cómo se enseña en todo caso a combatir desde un lugar que no sea el odio, la violencia? Es difícil, es cambiar el paradigma o es instalar una cultura en la que podamos conversar, podamos dialogar de esta forma. Y eso empieza en las casas. Uno en general pone todo el peso en la escuela, en los lugares de socialización. Empieza en casa. Eso empieza en casa. Generalmente, cuando hay violencia en otros lugares, no está desconectado de lo que pasa en el lugar más íntimo, en donde en general convivimos. Son círculos concéntricos. Uno no puede esperar. Hay una historia de un rabino que dijo: yo cuando tenía 20 años quería cambiar el mundo. Traté y me di cuenta que no podía. Cuando tuve 30 años traté de cambiar mi barrio y no pude. Y cuando tuve 40 traté de cambiar a la gente que vivía más cerca de mi casa, y fue imposible. Hasta que se dio cuenta ya de grande que tenía que cambiar él. ¿Sí? Y la manera... Y en esos círculos es ir produciendo, cuando tiras una piedra en el agua y hace esos... ¿sí? Se va extendiendo la onda, ¿sí? Una onda expansiva, no del horror como vemos en las fotos del atentado, sino una onda expansiva del diálogo, del respeto, del saber que lo diverso enriquece y no es un problema, que el otro no es un enemigo, ¿sí? Salvo que quiera acabar con tu vida. Ese es otro tema, pero no es lo que pasa en general. Claro. No es lo que pasa en general. Sí. Tenemos que reinstalar esa idea de que podemos hablar. Se ha hablado mucho, a propósito de eso, de qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista parlamentario incluso con el odio, ¿no? Cómo se trabaja el odio en una sociedad, porque se ha hablado del odio en términos del negacionismo, se ha hablado del odio en términos de esto, ¿no? De la intolerancia, de los actos de discriminación, de xenofobia. ¿Se puede revertir esto que lamentablemente para el pueblo judío es algo que sistemáticamente tiene que vivir, que es, bueno, resistir, ¿no? Es un pueblo se puede legislar para evitar, ¿sí? O para no permitir los discursos del odio instalados en la sociedad. Y para que sepa
aquel que se dedica a expandir este tipo de discursos que tiene un costo, eso, que no puede hacer gratuitamente, atacando a los demás. ¿Sí? Las redes sociales son a veces un caldo de cultivo para este tipo de cosas. Y claramente no es un trabajo también de la ley, ¿sí? No solo es cultural, sino que ahí tiene que haber no solo leyes, pero también quienes la apliquen. Sí. Hace un tiempo, hablando con otro rabino, decía, nosotros en la religión judía no tenemos este espacio que sí existe en la fe católica, que es el que viene y se confesa ante el sacerdote, ¿no? Ante el rabino nadie se confesa, el rabino es un maestro. Eso me gustaría también que usted lo pueda contar. ¿Por qué empecé tuteándote y ahora te estoy tratando de usted? No sé, una cosa rarísima. Lo voy a tratar en terapia, pero te voy a seguir tuteando. Justamente este fin de semana, el presidente Milei contó que en realidad su ritual de fin de semana es que él celebra Shabbat, él festeja Shabbat, y él se va a la casa de su rabino. Él dice, voy a la casa de mi rabino y ahí compartimos Shabbat. Si querés, aprovechemos este momento también para contar qué es el Shabbat y qué significa que alguien que no nació siendo judío quiera convertirse a la fe judía o quiera estudiar o se siente abrazado por la fe judía, porque por eso es un llamado más espiritual, no sé en ese caso cómo definirlo, porque existe, no sé solamente en el caso de Javier Milei, hay muchas personas que se convierten. Sí, a mí no me gusta mucho la palabra conversión. Ah, bueno, porque, ¿cuál le ponemos? Porque está bueno. todos nos estamos convirtiendo todo el tiempo en algo. Sí, está bueno. Es como dice Carl Rogers, un psicólogo, que estamos en un proceso de convertirnos en persona. Bueno, nos vamos transformando todo el tiempo, sí, ¿no? obvio. Digamos que hay gente que se quiere incluir formalmente en el judaísmo. Okay. Yo lo suelo llamar más así. Desde el comienzo de la historia, ¿sí? Alguien es judío o judía porque en la época bíblica porque su papá era judío. Ah, ¿no la mamá? No, el Okay. papá, en la época bíblica. Después eso fue cambiando. Y después quedó que alguien es judío porque su mamá era judía o porque se incluía voluntariamente, ¿sí? Se comprometía con los valores y con las prácticas judías y luego de un proceso, ¿sí? Hay unos pasos para dar, podía incluirse formalmente. Eso existe desde el primer día, siempre existió. Desde Abraham y Sara en lo que ahora sería el Entre Ríos de la Mesopotamia del Medio Oriente, claro. ¿sí? Entre el Éufrates y el Tigris. Allí empezó todo con ese llamado para ir a la tierra prometida. Con lo cual, después con el tiempo, nosotros, por lo menos en el judaísmo que yo vivo, que es un judaísmo liberal, que llamamos judaísmo reformista, el hijo de un papá judío también podría ser considerado judío, aunque su mamá no lo sea. ¿Sí? Durante su vida tiene momentos significativos, experiencias, aprendizajes, sí. Se siente el sentirse parte, de hecho. Etcétera. Esto pasa en el mundo reformista, no en el ortodoxo y no en el conservador, pero sí en el reformista. La gente tal vez no sabe, pero nosotros tenemos diferentes visiones dentro de la vida judía religiosa. Incluso hay una vida judía no religiosa, laica, de personas que no tienen prácticas rituales, ni van a la sinagoga, tal vez ni creen en Dios, pero también son judíos y su conexión pasa tal vez por la historia familiar, por lo intelectual, por la cultura, por el amor por Israel, por muchas cosas, pero no necesariamente por lo religioso. Y después en el mundo religioso hay como diferentes visiones, la ortodoxa, la reformista, sí, en el medio general hay varias líneas, pero estas son las más conocidas o las más difundidas, ¿sí? Sí. Shabbat, particularmente, es el tiempo que hacemos dentro del tiempo para darnos una pausa, respirar profundo, ¿sí? Y volver a comenzar la semana con una energía espiritual renovada. Nos tomamos desde que oscurece el viernes por la noche hasta que vuelve a oscurecer el sábado por la noche, todo ese día para hacer lo que la semana no nos permite. Que la rutina no te deja, que el tiempo te pasa por encima. Bueno, ese día hacemos esa pausa, ¿sí? Para el mundo ortodoxo hay una serie de cosas que no se hacen en Shabbat y hay una serie de prácticas. Nosotros no lo vemos tanto de qué es lo que no se hace, sino cómo podemos aprovechar ese tiempo para hacer, ¿sí? Honrando a este día especial, hacer de nosotros mejores personas. Realmente no creemos, no estoy seguro si rezar, si nuestras prácticas le cambian algo a Dios. No sé, no puedo decir,
pero estoy seguro que sí nos transforman a nosotros, si las vivimos realmente. Vivir Shabbat significa hacer ese remanso, compartir una cena con la familia, que tal vez el resto de los días se nos complica. Por el trabajo y las obligaciones. Poder recibir ese día importante en comunidad, juntos en la sinagoga o en donde lo hagamos rezando y dándole la bienvenida a este tiempo diferente. Hacemos cosas distintas que el resto de la semana nos permite. ¿Sí? Si alguien quiere vivir Shabbat y no es parte de la comunidad judía, bueno, hay formas de acercarse y de poder vivirlo. Estamos en una época, además, que desde hace tal vez muchos miles de años, que hay mucha gente que quiere ser judía. ¿Por qué? ¿O por qué crees vos? Tal vez porque este tiempo también nos permitió quitar velos y misterios y abrir puertas, y el streaming también, o Internet nos permitió que vean qué es lo que hacemos, qué es lo que somos, difundir qué pensamos, y esta posibilidad de que vean realmente qué es, tal vez para alguien puede ser interesante o atractivo, siente que le puede dar alguna respuesta en particular. Pero como decía al principio, no tenemos ni las mejores ni todas. De hecho, tenemos más preguntas que respuestas. Claro. Pero bueno, podemos compartir ese camino de preguntas. Lo importante para la tradición judía no es el llegar, sino el camino. Y en ese ejercicio de hacer preguntas, a veces más del lado de la filosofía o de lo espiritual, ¿por qué cree que alguien un día empieza a cultivar el odio hacia el otro, el odio hacia el judío particularmente? Porque nadie que participa de un atentado terrorista, sabiendo las consecuencias que eso va a tener, lo hace solo persiguiendo, no sé, un pacto con Dios, lo hace porque lo mueve otra cosa. Hay ideologías del odio. Hay ideologías del odio, claramente. La verdad es que no hay una sola respuesta. En algunos momentos de la historia o en algunas circunstancias podemos entender que cosas difíciles que nos pasan o problemas, ¿sí? Tenemos que buscar algo a quien echarle la culpa de las cosas. Sí. Y generalmente a lo largo de la historia, como judíos hemos pagado el costo, ¿sí? De que seamos nos acusen de ser los promotores de absolutamente todo lo que pasa y todo lo malo en realidad, ¿no? De lo bueno pocas veces. Entonces, eso es una cosa, es una parte. Y después hay otras ideologías que buscan instalar el odio, la separación, la segregación, ¿sí? Tenemos que trabajar para seguir pensando en eso. Para dejarlas de lado. Dentro de las costumbres o los rituales judíos, la construcción de que el duelo lleva tiempo es un precepto muy importante dentro del judaísmo, porque claramente uno no puede de un día para el otro construir ese duelo, porque uno de un día para el otro de repente se queda sin un ser querido y tiene que construir ¿no? Esa vida, ese mañana que te desordena sin ese otro. Y hoy me imagino que dentro de lo que hablábamos al principio, que es el ejercicio de hacer memoria, también hay que rendirle un culto a los muertos. Quería, si por favor, dentro de lo sintético que se puede, ¿cómo ejerce el duelo un judío, ¿no? ¿Para qué sirve el momento también del recordatorio del otro, ¿no? De la lápida, de la piedra? ¿Cuáles son los simbolismos del duelo? Y si se puede hacer una reflexión final en el día de hoy. Todas las tradiciones, todas las culturas tienen ritos de pasaje. En los diferentes momentos de la vida en que nos corremos de una etapa a la otra, hay algún ritual. Cuando nacemos, nos presentan en sociedad, empezamos a estudiar, encontramos el amor. También en la muerte tenemos nuestros propios rituales y formas de procesar el tiempo de una pérdida. Eso lleva tiempo. Obvio. No es el tiempo el que cura las heridas, sino lo que uno hace en el tiempo, que nos ayuda a transformarnos. Cuando alguien querido parte, lo que hacemos es transitar el duelo desde el momento más duro, más difícil, ¿sí? A ir atravesando etapas para volver a la vida y ver la vida con una presencia diferente de quien partió. Y honramos la memoria de quienes partieron de muchas formas. Una de ellas es, como ellos no están en este mundo, hacer cosas
que eleven su memoria y que la perpetúen. Por eso, hacer cosas en memoria de ellos, en testimonio por sus vidas, es una manera de extender las de ellos en las nuestras. Cuando uno hace una buena obra, ¿sí?, una buena acción, y la dedica a alguien que físicamente no está, es como si aquel estuviera haciéndola también. Sí. Es traerlo de vuelta a la vida. Los momentos del duelo o de recordatorios, ¿sí? Nosotros tenemos 1 año de duelo, como máximo, ¿sí? Ahí termina el duelo ritual. La verdad es que ponerle plazos a algo tan personal es un capricho, es algo imposible. Claro. Cada uno lo hace como puede, como sabe y casi nunca como quiere, pero de alguna manera la sugerencia o la invitación es a ir atravesando esas etapas, ¿sí?, y conviviendo nuevamente en la vida con esa presencia que no es física de quien se fue, pero que sigue estando con nosotros de muchas maneras, en los mensajes que compartimos y la muerte no destruye, en lo que aprendimos juntos, ¿sí? Múltiples maneras de recordarlo. Lo hacemos a través de oraciones especiales con las que los recordamos. Cuando uno está en un ciclo difícil, ¿sí?, donde cuando uno le pasan cosas que no quiere, de tus labios no salen palabras lindas, no, palabras buenas. Bueno, poner palabras buenas en nuestros labios es tratar de entrar en un círculo virtuoso, claro, ¿sí?, que nos pongan en otro lugar, poder salir de la oscuridad que a veces nos lleva a la tristeza de la pérdida física. Bueno, lo primero es no estar solos, ¿sí?, estar con otros, estar acompañados, ¿sí? Es tan importante para el que tiene la pérdida como para los otros saber que hay que ir a acompañar, ¿sí?, de no dejarla sola, de no dejarlo solo, de mostrarnos que estamos ahí para ellos. Y lentamente, sí, ir transformando ese dolor en recuerdo. Hay un salmo que dice que por la noche el llanto duerme con uno, ¿no? Está claro. La segunda parte dice, y por la mañana hay alegría. Y uno no sabe cuándo, uno no sabe cómo, pero imperceptiblemente hay una mañana en la que vuelve a haber alegría, una alegría distinta. Y es cuando uno puede pasar de llorar la ausencia y la muerte a poder celebrar la vida de quienes partieron. En el caso puntualmente de las pérdidas traumáticas de quienes fueron asesinados en la embajada o en la AMIA, o estamos a 5 meses de la tragedia o el ataque más grande contra el pueblo judío desde el Holocausto, desde la Shoah, cuando miles de terroristas entraron en el Estado de Israel, atacaron a personas que estaban viviendo sus vidas, ¿sí?, y hubo con las peores de las formas que ni podemos nombrar, sí, el horror de lo que hicieron con tanta gente, 1.200 asesinados, 134 secuestrados que todavía están, no sabemos nada de ellos, si viven, si no, cómo. Además, la propia Organización de las Naciones Unidas, que no es precisamente alguien que esté al lado de Israel, por lo menos en las últimas décadas, afirma que además de haber habido delitos sexuales, las víctimas, los secuestrados, siguen padeciéndolos en cautiverio. Con lo cual estamos estamos intentando procesar algo que no podemos y que no vamos a poder hasta que la amenaza desaparezca y hasta que los secuestrados vuelvan a sus casas. No podemos ni llorar a los muertos siquiera, todavía. Claro. ¿No? Tenemos que salir de estos ciclos, ¿sí?, con justicia, con paz. Pero sin justicia no hay paz. Gracias por haber venido, por favor, muy amable. Ustedes. Nuestro humilde homenaje para todas las personas a las que se les truncó la vida para siempre, aquellas que perdieron literalmente la vida en este atentado, en el de la Embajada de Israel, como en el de la Mutual AMIA, pero en realidad para todos los argentinos a los que se les truncó la vida para siempre, este es nuestro humilde homenaje. En una mueca del destino, todo se ha vuelto obscuridad, porque no hay dioses ni motivos
para explicar tanta crueldad, porque no hay dioses ni motivos para entender tanta maldad. Somos muchos esperando que un día se haga realidad, que la luz de la justicia nos acerque a la verdad. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, acá estamos de regreso y le doy la bienvenida a mis compañeros también para ya meternos en la actualidad parlamentaria propiamente. ¿Cómo andan? Hola Pablito, hola Seba, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, todo bien. Bueno, miren, muchas cosas. O sea, la semana pasada... ¿Cómo nos ordenamos? No sé, en principio, No sé, dice. en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, el hecho más trascendente de la semana pasada fue que empezó a debatirse formalmente la propuesta para generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el gobierno quiere desactivar porque lo quiere incluir dentro de la nueva versión de la ley de bases. Pero por lo pronto, a partir de la presión opositora, se logró conformar, aunque todavía restaba llenar algunos casilleros dentro de la grilla de autoridades de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. A cambio de, de que se frustrara el quórum de esa sesión, el oficialismo le cedió la presidencia de esa comisión al radicalismo, que aportó decisivamente al retrasar el quórum de esa sesión y después tuvo como premio la presidencia de esta comisión, que va a ser clave en la discusión de una nueva movilidad jubilatoria en el caso de que este tema no tenga, no pueda impulsarse dentro de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El otro tema importante tiene que ver con el Senado, pero que tiene un impacto directo en el microclima de la Cámara de Diputados, porque se rechazó el mega DNU 70 con 42 votos en contra y solamente 25 a favor y 4 abstenciones, y ahora la pelota queda, la presión pasa a los diputados y hay que ver cuál es la hoja de ruta que definen los diputados para tratar este mega DNU, que es la viga maestra del plan económico de Javier Milei. Pero en diputados puede correr otra suerte el DNU. En diputados puede correr otra suerte, exactamente. De hecho, el oficialismo lo que hace, o el porteo, o la mirada que tiene es mucho más
Espera, Pabli, que tenés un problema en el mic, ahora te lo corregimos, pero sí, básicamente lo estabas diciendo que sí, que efectivamente en la Cámara de Diputados puede correr otra suerte del decreto de necesidad y urgencia, porque Sí. bueno... Está muy reñido, digo, Claro. el porteo está muy parejo, más o menos hay 115 votos a favor, 115 en contra, hay algunos legisladores que todavía no definieron una posición, hay que ver cuál es la postura mayoritaria que toma la UCR, uno puede intuir que va a ser de colaboración con el gobierno. Y también que UCR, ¿no? Porque el UCR también ya está mostrando que tiene algunas diferencias internas. Sí, está muy desgarrada por una interna que se está tramitando a cielo abierto con una postura díscola por parte del presidente del Comité Nacional, que es Martín Lustó, que fue muy criticada por haber votado en contra del DNU en el Senado por lo que serían el establishment de la UCR, los pesos pesados como este grupo Malbec, Alfredo Cornejo, bueno, Suárez, una serie, Valdés de Corrientes, digo, una serie de gobernadores que están mucho más alineados a los intereses del gobierno nacional, también por necesidad, por supuesto, porque tienen responsabilidades de gestión y necesitan mantener un diálogo fluido con la Casa Rosada para tener una sostenibilidad de sus cuentas en sus respectivas provincias. Este fin de semana el presidente dio distintas entrevistas, Sí. Una de ellas se la dio al periodista Luis Majul, esto en realidad fue grabado y salió ayer por la noche, y ahí habló con mucha pausa y con mucha dedicación de todos los temas que nosotros venimos conversando. Sobre el Pacto de Mayo, dijo sin dudas que está supeditado a lo que pase respecto del DNU y a lo que pase con la ley de bases bis, ¿no? Claro. La segunda presentación, que va a ser una versión mucho más adelgazada, que tiene muchos menos artículos que la que se pretendió tratar acá en la Cámara de Diputados. Reforzó la idea que no está enemistado con Victoria Villarroel, que obviamente no comparten todas las ideas, pero que para la sociedad en definitiva son imperceptibles esas diferencias. La palabra que usó, que eligió, es esa: las diferencias son imperceptibles. Lo dijo en relación a lo que pasó en el Senado, que obviamente hay cuestiones que no importaba cuáles, pero que él no comparte respecto de la manera de trabajar, pero que él no era quien, dijo, a pesar de que es el presidente, para meterse en la forma de trabajo de Victoria Villarroel, que es la presidenta del Senado, Sí. para que ustedes sepan que no es senadora, es la presidenta del Senado, entonces es una función distinta. Sí, me parece que un poco la raíz de ¿qué esas te tiene? diferencias tienen que ver con que para Javier Milei el fin justifica los medios, y en este caso, por ejemplo, algunos decretos de necesidad y urgencia que están reñidos con ciertas formas tradicionales, ¿no?, de la institucional democrática, mientras que Victoria Villarroel salió a reafirmar su lealtad hacia Javier Milei, pero dijo que ella va a guardar las formas de la institucionalidad y que no va a ser como Cristina Kirchner. Ella no va a avasallar la división de poderes, va a respetar el mandato y la legitimidad que tienen las cámaras legislativas, y por eso se dio al ofrecer este escenario, ¿no?, esta sesión especial donde salió rechazado, que era el resultado que el gobierno quería evitar, pero todavía ahora... Pero se esperaba. Pero eso, Sí. pero se esperaba, pero era previsible, y el propio Milei lo reconoce en la entrevista que le da ayer a Milei. Dice, la verdad que no me lo tomo ni bien ni mal, yo medio como que ya sabía lo que iba a pasar. Pero Sí. bueno, hay que identificar quiénes son los que acompañan y quiénes son los que no acompañan. Y de nuevo, la idea del Pacto de Mayo supeditado a... Sí, me parece que hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo y que van concatenadas. Por un lado, esto que decís, Meli, la idea del Pacto de Mayo supeditada a la ley bases y al DNU. El ministro del Interior, que es Guillermo Franco, se está reuniendo ahora seguramente con Miguel Pichetto, minuto más, minuto menos. Se reunió el viernes con el bloque del PRO, se reunió también con la UCR, y ahí se empezaron a hablar algunas cosas, no solo lo que tiene que ver con el DNU, sino también con cómo encarar la ley bases. Hay una cuestión que es la cuestión previsional, que la venimos mencionando muchísimo y que es de mucha preocupación, incluso para los bloques aliados. Digamos, el PRO, uno lo ve en una actitud defendiendo o, digamos, cerrando filas con el oficialismo, pero le transmitieron al ministro la necesidad de darle celeridad a lo que tiene que ver con una nueva fórmula previsional. Y obviamente me parece que lo del DNU, la lectura que hace el oficialismo es, bueno, estamos en una situación distinta en diputados que en Senado, porque en Senado tiene 33 votos Unión por la Patria, y para llegar a 36 o a 37 están ahí nomás. Acá es distinto, no tiene esa fortaleza Unión por la Patria. Igual hacíamos un poroteo recién con Seba fuera del aire y no está tan lejos un rechazo.
De todos modos... No está tan lejos un rechazo. No es una cifra Ya tienen una imposible, base de 120 voluntades. No te quedan lejísimos. Bueno, estuvimos haciendo cuentas, después lo podemos decir más detalladamente, pero tampoco el gobierno puede confiarse en que tiene la vaca atada acá en la Cámara de Diputados. La verdad que está muy parejo y cualquier cosa puede suceder. Tal vez por eso, advertido de esa situación, Javier Milei dijo, bueno, más allá de lo que sucede en la Cámara de Diputados, si no queda en pie, voy a insistir, voy a volver a la carga con más decretos que repliquen el contenido de la ley bases, y eso es una forma de desafiar, si se quiere, a la Cámara de Diputados toda, porque lo que le está diciendo, el mensaje que está bajando es, no importa lo que ustedes voten, ustedes pueden retrasar lo inevitable, pero más tarde o más temprano se van a imponer las reformas que los argentinos necesitan para salir adelante. Sí, se hablaba de la idea de particionar el DNU, de ver de qué manera se podía seguir avanzando con lo que necesita el gobierno que salga. Todo esto desprendido de lo que el mismo presidente fue anticipando ayer, por lo menos en esta entrevista, que es la que yo pude ver y prestar debida atención, que es a la entrevista que le da Luis Majul en el canal La Nación Más, donde habló de la movilidad jubilatoria, o sea, habló de muchísimas cuestiones vinculadas incluso habló de lo que sucede con la agencia Telam, o sea, habló de todo lo habido y por haber, de todos los temas de estricta actualidad. Sí. ¿Qué ibas a decir, Seba? No, acotando un poco esto que traes vos, de esta entrevista que dio al periodista Luis Majul en La Nación Más. Él dijo que el contenido del DNU, en caso de que no quede en pie, podría ser replicado a partir de 7 decretos, leyes, ¿no? O sea, el contenido del DNU quedaría fraccionado o particionado, tomando la palabra que usaste vos, en 7 partes. Y bueno, más adelante, si la Cámara de Diputados rechaza el DNU y pierde vigencia, él va a volver sobre la carga y no va a resignar esto porque no está dispuesto a negociar esto que es la piedra angular de su proyecto económico junto con la ley de bases. Sí, de hecho, da la sensación, no sé qué opinan ustedes, también como especialistas en comunicación, pero da la sensación que el presidente defiende lo que defiende porque hay una convicción detrás. Cuando él dice, no la ven, ¿no? Esta frase que él suele decir, porque no la ven, de verdad él está convencido que esta es la manera. Y por eso, porque a veces pareciera que las cosas entran de una determinada manera, ¿no? Las leyes, los proyectos, porque hay otros intereses o porque hay como cierta resistencia a la frustración, ¿no? Bueno, yo quiero esto, entonces tiene que salir sí o sí. Pero sin embargo, lo que yo percibo, y esto es algo más, insisto, desde el punto de vista comunicacional, y no me atrevería a hacer análisis de otro tipo, es que veo una organicidad entre eso que él defiende, ¿no? En cómo lo comunica, en lo que comunica y en lo que realmente considera. Por eso le explicaba, entre otras cosas, si es por mí, yo privatizo todo. Bueno, yo entiendo, no se puede, hay que ir, hay que ver, pero por mí, desde el punto de vista de mi convicción, para mí tiene que privatizarse todo, porque el Estado, dice en esta entrevista, la verdad es que lo único que ha hecho es entorpecer un montón de cosas de nuestra interacción, que podría ser mucho más simple y que podría haber dejado a la Argentina en un lugar mejor del que yo le encontré. Estoy parafraseando, ¿no? No fue exactamente lo que dice, pero cuando se le pregunta por Telam, dice, ya está cerrada, es un hecho que está cerrada. El INADI está cerrado. ¿Por qué? Porque el INADI era una oficina a donde lo que se hacía era una persecución política de aquellos que no estaban de acuerdo con quienes comandaban el INADI. Sí, entonces, Telam hablaba de que era una bolsa de empleo para periodistas rentados, ¿no? Ayer dio otra definición respecto de Telam, que ahora justo no me acuerdo, pero dijo algo así como que era una oficina de operación política. Bueno, es una lectura que está muy sesgada por su paradigma ideológico, ¿no? Lo que está claro es que tiene convicciones muy fuertes, es honesto intelectualmente, yo creo que y él cree que hay una sola forma, por eso no va a negociar y de hecho está dispuesto a abordar todas estas reformas que él cree que son necesarias a través de decretos si el Congreso no le responde al pie de la letra, ¿no? Sí. De acuerdo a
lo que él considera que tiene que ser los procedimientos para sacar a la Argentina adelante. Esto último, ¿no? Pablo, lo mismo, que ahora vos vas a hablar del decreto de necesidad de urgencia que contiene gran parte de lo que él considera que tiene, digamos, que es como el libro de la cajita de herramientas, ¿no? La cajita de herramientas, bueno, para mí la Argentina tiene este diagnóstico, le pasa esto, para mí se sale así. Y hay una convicción absoluta. Yo ahí creo que es un orador que está absolutamente convencido de aquello que dice. Eso es lo que yo percibo. Estoy de acuerdo. Él está convencido y él tiene esa mirada. Me parece que Sebastián hablaba de algo ideológico. Tiene una mirada justamente ideológica respecto de las relaciones entre personas jurídicas y el Estado. Él considera que es un estorbo y por lo tanto, bueno, el Estado ha crecido muchísimo en las últimas décadas en la Argentina, fundamentalmente después de la crisis del 2001, asumiendo un montón de roles. Bueno, él entiende que para que los privados nuevamente tengan otro rol más importante, más destacado y se puedan liberar esas fuerzas productivas, para decirlo de alguna manera, el Estado hay que correrlo y hay que reducirlo a la mínima expresión, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y muy pocas otras prestaciones. Dentro de esa mirada, dentro de ese esquema, obviamente está este DNU famoso porque fue transmitido en cadena nacional en diciembre del año pasado, porque contiene un montón de modificaciones y de derogaciones de leyes y que obviamente tuvo este traspié en el Senado que mencionábamos recién y que es un traspié, más en términos políticos que otra cosa, porque el DNU, cabe destacar, lo dijimos una y mil veces y lo volvemos a decir, está vigente hasta que no se rechacen ambas cámaras. Por ahora solamente en Senado, donde sobre 72 senadores, el oficialismo solo tiene 7 senadores, entonces era un escenario previsible, no solo por la cuenta, no solo por el poroteo, sino porque la propia Villarroel le había hecho llegar o le había transmitido en persona al presidente esta cuestión de que le iba a ser cada vez más difícil, sobre todo con el periodo ordinario iniciado, detener a ese número que tiene el peronismo para forzar que en el recinto se trate. Pero bueno, un poco esto es lo que está acá en la placa. Pese a haber sido rechazado, el DNU continúa vigente, hay un montón de legislación que se fue modificando con el DNU. El DNU, vale decir que me parece que hay ciertas cabezas que trabajan ahí en La Libertad Avanza en esta idea de desburocratizar al Estado, que tiene que ver obviamente con Sturzenegger, con Guibert, que tiene a cargo lo que tiene que ver con empleo público y transformación del Estado. Sí. También Lucas Liach, que es un economista que tuvo su rol durante la etapa de Mauricio Macri, que a veces se lo puede ver en la Casa Rosada y demás. Bueno, el DNU contiene 366 artículos, tiene 83 páginas y la votación fue 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Una de esas 4 abstenciones es Alejandra Vigo, que es la senadora por Córdoba. Me parece que eso es un dato interesante para mirar qué es lo que puede acá pasar en diputados, ni hablar obviamente con los 42 votos negativos, donde la UCR votó partido y donde muchos bloques provinciales también rechazaron la iniciativa del oficialismo. No es la iniciativa, sino que es básicamente un decreto de necesidad de urgencia. Hay un senador del radicalismo que es Maximiliano Abad que se abstuvo, sí, ¿no? Eso también puede marcar una tendencia respecto a cómo podría posicionarse un sector del radicalismo, una salida, si se quiere, diplomática para aquellos que no están de acuerdo con las formas con que se está llevando adelante estas reformas a través de un DNU, pero que acuerdan con el corazón del contenido, ¿no? De hecho, también puede darse el caso, porque nosotros el otro día hablábamos con un diputado de Neuquén, sí, que la senadora del mismo bloque, de la misma provincia, votó rechazando el DNU y cuando nosotros le preguntábamos a él votaría en un sentido distinto. Entonces puede darse esto. Totalmente. También, como que en algún caso en el Senado, dentro de un mismo color político, no quieren acompañar. Y bueno, se dio. Con el voto de Martín Lustó es el testimonio vivo de... Sí. Justamente es el botón de muestra de esa división. Tuvo, si se quiere, toda la paleta de colores. Claro, eso te iba a decir, como que el UCR, digamos, tiene muchas, no sé si son contradicciones, pero bueno, en un punto sí. Sí, son contradicciones y está claro que... Y hay una libertad de acción también. Sí, en un momento se habló de eso, de la libertad de acción, pero también la libertad de acción de alguna manera lo que hace es enmascarar las diferencias que hay puertas adentro. Es una realidad, digamos. Seba hablaba del grupo Malbec recién. Todo lo que tiene que ver con senadores referenciados en gobernadores votaron a favor. Tienen gestión,
necesitan tener buen vínculo con la Casa Rosada, probablemente se puedan ver beneficiados con fondos a partir de la nueva sanción de la ley bases o del paquete fiscal. Bueno, Lustó no está en ese esquema, tiene una mirada, si se quiere, más ideológica, y ahí puso su voto de rechazo, argumentando básicamente inconstitucionalidad. Y Abad, que no está ni en un sector ni en otro, que es un senador que viene de la provincia de Buenos Aires, bueno, marcó ahí, si se quiere, cierta distinción de esas dos posiciones, absteniéndose. Pero bueno, eso se va a dar en diputados, con 257 diputados. Ergo, ahí ya empezás con un montón de numeritos que son mucho más sofisticados o mucho más complejos, y que además después va a haber que ahí en la votación, si es que llega a darse, que en el recinto se trata el DNU, ver bien quién se abstiene, quién no se abstiene, quién está presente a la hora de votar, quién no está presente a la hora de votar. Todas esas cosas van a jugar, y van a jugar mucho, sobre todo en bloques como la UCR y como hacemos Coalición Federal, que no tienen posiciones homogéneas. Claro. ¿Sí? Bien, y en la siguiente placa, bueno, un breve repaso de algunas de las cosas que deroga este DNU. Tiene que ver con la ley de alquileres, que eso es un tema muy importante. De hecho, el PRO presentó un proyecto para derogar la ley de alquileres en el caso de que eventualmente diputados tratase el DNU y fuese nuevamente rechazado. Derogar la ley de tierras, que tiene que ver con ponerle un cupo a la propiedad extranjera, un porcentaje a la tenencia de tierras en manos extranjeras. Implementa política de cielos abiertos, es decir, esta idea de regular los cielos para que otras aerolíneas low cost puedan intervenir y operar en territorio argentino. Y la eliminación de precios de la medicina prepaga, que me parece que es algo que está muy caliente, porque es una queja muy fuerte, digamos, de las familias de clase media, cómo viene aumentando, ¿no?, el costo de la prepaga y de seguir sosteniéndose dentro de la prepaga. Pero estos acá... son 4, un montonazo de ítems que se modifican, desregulan, eliminan y demás. Acá en el tema de las prepagas me parece que ya empezaban a haber algunas presentaciones judiciales. Claro, obviamente. Sí, entonces sí, ahí sí. También donde la justicia empieza a hacer sus propias presentaciones, en esos capítulos, en esos temas, el decreto se abstiene de... Se frena. Claro, se frena. Por lo laboral. Es el caso testigo o el ejemplo más paradigmático de cómo ya en la actualidad está impactando, ¿no?, este decreto de desregulación económica. Digo, lo estamos viendo en las facturas. Bueno, muchas familias de clase media están con dificultades para poder pagar esas facturas cuyos precios se elevaron incluso por encima de lo que es la inflación. Recordemos que en diciembre hubo un aumento del 40%, al mes siguiente, en enero, hubo un aumento en las facturas de cerca del 20 y pico %, y ahora hubo un aumento del 17%. Si hablamos de forma consolidada, estamos hablando de un sendero de aumento de los precios por encima de la mediana de la inflación. Y bueno, ¿qué es lo que te está diciendo el gobierno? Bueno, las cosas tienen que valer por lo que las cosas valen, ¿no? Entonces lo que le está proponiendo la sociedad es, bueno, ajustarse el cinturón durante algunos meses para, a partir de, por ejemplo, el segundo semestre, bueno, el plazo es inespecífico, ¿no? Sí. Pero sí se habla de que sería este año, bueno, digamos, atravesar este temporal para empezar a ver los brotes verdes y abrazar una nueva etapa de estabilidad económica y de baja inflación, en la que, bueno, los argentinos se van a ver realizados, pero sobre parámetros reales y sinceros de los precios relativos de la economía. Bueno, muy bien. Cerca de las 2 de la tarde ya vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos metemos en el último bloque de la segunda edición de TV. Vamos a seguir conversando sobre todas las noticias parlamentarias en una semana que recién arranca, donde hay mucho para seguir contándoles, porque hay algunas comisiones que van a estar esta semana activándose. Así que en un ratito nada más les contamos todo esto. Ya venimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos de regreso después de la pausa. No, me río porque es cierto, hay veces que en la comunicación, si no querés callar ruidos, tiene que ser más contundente, ¿o no? Totalmente. Estábamos hablando de eso. Cuando una persona dice una cosa, o sea, como emisor, receptor, mensaje, ¿no? Primer clase de comunicación para de comunicación 1 de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero bueno, nada, cosas que vamos conversando. Bueno, te vemos ahí parado con ese fondo tan lindo del Congreso, Seba. Hermoso. Ahí se ve mucho más lindo lo que está en verdad el día, porque el día está pegajoso, total, pringoso. Gris. Sí.
húmedo. como que llueve, que no Y llueve. después de que lloviera toda la semana pasada, casi sin descanso, uno esperaba que esta semana, bueno, saliera el sol. Tuvimos ahí una breve primaverita, si se quiere, el fin de semana, con días... No, ayer estaba precioso el Ayer día. estaba lindo, el sábado estuvo bastante Ayer estaba bien. muy bueno el día. Sí, Pero ayer hoy de está muy nuevo bueno. estamos con este clima, como decís vos, pegajoso, viscoso, Sí. con mucha humedad que molesta, la verdad. Sí, y aparte para un lunes peor, porque si Sí. vos me decís que este día te agarra un viernes, ¿qué te importa? Pero un lunes es como, está Que difícil. como cuesta el lunes, ¿no? Sí, sí. Como sí. cuesta uno no... Y esperen, tengo información para este boletín. Hoy a la noche puede caer algún chaparrón. Pero Ajá. ojo, porque climatológicamente hablando, después veremos si se coincide con lo parlamentario o no, el peor día va a ser el miércoles. Va a tener eventos muy, muy severos, tormentas muy No me digas fuertes eso. el miércoles. Y no sé, digo, si está previsto alguna cosa que pueda llegar a intervenir desde el punto de vista de los vuelos y esto. Y el Sí. jueves, estimados, no sé, ¿ustedes dónde guardan la ropa de invierno o de media estación? Porque hay En gente que la... placares. No, bueno, todo el mundo ahí No la entendí guarda la en la pregunta, heladera. perdón. Pero hay gente que la guarda en unas cajas, te tenés que ok, subir al ok, banquito ok, y todo ok. esto. Está bien, A eso sí, me refiero. En los estantes de arriba. Si haces en este recambio caso. de temporada Sí, o no, sí. ponele, ¿entendés? O Sí, sea, sí. y para el jueves yo diría que tengan a mano algo más abrigado. ¿Estás para coaching meteorológico, Meli? No, bueno, Yo- lo mío es el noticiero, ¿viste? Que el noticiero te va. Tenés que te- abarcar todos Te los... forma en todos los lares. Pero, bueno, para que lo tengan en cuenta, porque lo mío es la vocación de servicio. Entonces Always. ténganlo en cuenta. Después del Muy bien. chaparrón, no lo que te debo si viene el sol. Abrupta lo que baja viene, de temperatura, digamos. digamos, sería descenso. Descenso. Sí, Descenso de la marcado temperatura. descenso de la temperatura. Pero bueno, Me vas enseñando, además. te paso el glosario en un ratito. Dale. Y ya sonás como un experto, olvídate. Bueno, Seba, Bueno, de los hablamos de... pronósticos meteorológicos pasamos directamente a repasar estas placas sobre proyectos de modernización laboral. Son propuestos por diputados del PRO, encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo. Este es un debate que está muy entrelazado con las placas que comentaba recién y desarrollaba nuestro compañero Pablo Varela sobre el decreto, porque recoge justamente el capítulo que está cuya aplicación está frenada por la justicia, que es la reforma laboral. Por eso el PRO se hace eco de esta preocupación. Ellos consideran, al igual que el oficialismo y en la misma línea, de que es necesario generar un marco de modificación de la legislación laboral que está atrasada, que es anticuada a los tiempos que corren y que es necesario generar una serie de modificaciones que cambien normativamente las condiciones para generar un boom de inversiones y bajar los costos laborales y generar mayor previsibilidad en la confección del modelo de negocios, ¿no? Para quienes proveen de trabajo a la sociedad argentina. Y por eso, con Cristian Ritondo a la cabeza, el PRO presentó 3 proyectos que condensan esta propuesta de modernización laboral. Sí. Vamos por parte. Primero está esta propuesta para extender el periodo de prueba de 3 a 8 meses. Actualmente, cualquier persona que se incorpora de forma provisoria a una organización, ya sea privada o estatal, tiene 3 meses de prueba y a partir de los 3 meses el empleador tiene la facultad, si quiere, de prescindir de la continuidad de ese trabajador sin tener que pagar una indemnización. Bueno, la idea de este proyecto, de esta propuesta de ley, es extender ese plazo a 8 meses, ¿no? El empleador puede, disponer de este trabajador, obviamente con los mismos beneficios de cualquier otro trabajador en relación de dependencia, va a tener derechos sindicales, le va a tener que pagar, los aportes va a tener los aportes de obra social, también los aportes de seguridad social. Pero, a partir del 8º mes va a poder decidir si continúa con las prestaciones de estos trabajadores que están en periodo de prueba o si prescinden. Y si prescinden de esa fuerza de trabajo, no tienen que pagar la indemnización, que es el derecho que le corresponde a los trabajadores que tienen una mayor antigüedad. Bueno, ¿cuál es el beneficio concreto para los empleadores? Una reducción de las cargas del componente de la seguridad social, es decir, de los aportes jubilatorios, por un lapso de 2 años si el trabajador sigue. Es decir, si le garantizan al trabajador de que va a continuar en ese puesto de trabajo después de estos 8 meses, el empleador se va a ver beneficiado con la reducción del componente de seguridad social, fundamentalmente del SIPA, por 2 años. En el primer año por un 40% y en el segundo año
por un 20%. Dentro de estos 8 meses, cualquiera de las dos partes puede dar por extinta la relación laboral sin necesidad, como decíamos, de que el empleador pague una indemnización. Además, se prevé una penalización del uso abusivo de esta figura, es decir, del periodo de prueba. Por ejemplo, una empresa no puede tener a, no sé, 10 personas porque estarían cubriendo una relación más estable, ¿no? Una relación laboral más estable. Entonces, bueno, está estipulado, esto de todos modos lo reglamenta la autoridad, lo reglamenta el Poder Ejecutivo y a través de la autoridad de aplicación, ¿no? Después se verá, bueno, cuál es la cantidad de empleados que puede tener una empresa en periodo de prueba. Pero por lo pronto también lo que se sabe es que no se puede prorrogar por 8 meses más. O sea, pero en realidad es de la total. Perdón, quería decir solamente que hay nuevo secretario de Trabajo a partir del viernes, que es Julio Cordero. Sí. Digo, dijiste autoridad de aplicación y ahí pensé que se había ido Yacine envuelto en una serie de... Se ve que no pasó el periodo de prueba porque no pasaron ni siquiera ni 3 meses, ni... Bueno, 3 meses se están cumpliendo justo ahora. Sí. Bueno, hay nueva autoridad de aplicación, o que Julio Cordero es un abogado que asumió a partir Eso te iba a preguntar. Sí, es un abogado ¿de qué? Que salió la publicación el viernes en el boletín oficial. Ok. No, y yo lo que quería decir es que en realidad la limitación es de la totalidad de empleados, ¿no? O sea, que la empresa no pueda tener un determinado porcentaje de empleados bajo esta condición. Sí, los topes no están especificados en el texto de esta propuesta de ley. Pero es la idea. Lo deja librado a que lo determine después la autoridad de aplicación. Algo para aclarar es que este trabajador que está en periodo de prueba goza de los mismos derechos que un trabajador en relación de dependencia estable. Digo, goza de, bueno, el derecho a enfermarse, si se quiere, a obtener una licencia laboral por accidente, por enfermedad. Por maternidad. Por maternidad, exactamente. Bueno, si corresponde, también vacaciones, RT y demás. También hace aportes a la seguridad social. El segundo proyecto lo vamos a ver en esta placa que estamos viendo en este momento en pantalla. Es un proyecto para incentivar y simplificar la registración laboral a través de un trámite express, expeditivo, rápido, a través de medios electrónicos. Además, se eliminan las multas por falta de registro laboral y se habilita una ventanilla de denuncia electrónica por falta de registro laboral. El objetivo, la finalidad o el propósito de este proyecto de ley es reducir los costos laborales y darle un marco de previsibilidad a aquellos que quieren contratar personal pero no saben cuánto le va a costar. Sí, es como un incentivo a la registración del personal. Es un incentivo, sí. No, pero el tema de las multas busca reducir la informalidad laboral, básicamente. Y el tema de las multas me parece que lo que apunta es a reducir lo que es la litigiosidad. Porque claro, muchas veces los empresarios ¿qué pasa? Cuando vos despedís a un empleado, después no solo tenés la indemnización, sino que además van al reclamo de las multas. Y hay una serie de cuestiones que ahí se ponen, o por lo menos que los empresarios siempre ponen sobre la mesa, ¿no? Lo que tiene que ver con las multas y las indemnizaciones, tal vez no tanto las cargas patronales, o eso por lo menos es lo que yo he escuchado. Y bueno, eso me parece que tiene que ver, como decís vos, con bajar los costos laborales y obviamente poder facilitar lo que tiene que ver con las contrataciones, ¿no? Y generar empleo registrado, que es lo que está en la ley bases. Una suerte de blanqueo de trabajadores. Sí, un puente hacia el empleo. Y justamente, muchos empresarios alegan que tienen temores o bueno, sienten determinadas preocupaciones por eventuales juicios que puedan iniciar aquellas personas que, bueno, son a posteriori potencialmente desvinculadas y por eso, justamente se abstienen, ¿no?, de tomar más personal. Esta es una forma, si se quiere, de reducir el margen para ese tipo de incertidumbres y por eso la idea de este proyecto es ir en ese sentido. Y el último de los 3 proyectos que están dentro de este repertorio de propuestas de modernización laboral es el que vamos a ver, si no me equivoco, en la última placa que tenemos en pantalla, que es la declaración de servicios esenciales a áreas clave y sensibles para asegurar la prestación frente a huelgas sindicales. ¿Qué son entonces los servicios esenciales? Son aquellos servicios que atienden o procuran satisfacer necesidades primarias
para garantizar la subsistencia de los individuos y de los colectivos, ¿no? Y que si no se garantizan estos servicios esenciales, conducen a o desembocan en escenarios de crisis. Entonces, la idea es, bueno, declarar servicio esencial a una gama de actividades. No la tenemos en pantalla, pero las voy a leer acá en la pantalla de mi celular, como por ejemplo, servicios de salud, esto, por ejemplo, hospitales, también servicios farmacéuticos, insumos hospitalarios, también internet y telefonía, digo, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, agua potable, cloacas, bueno, la distribución y comercialización de servicios de energía eléctrica, también gas natural y demás, transporte aéreo, marítimo y fluvial, servicios aduaneros y migratorios, todo lo que tiene que ver también con el comercio exterior, guardería de menores y, por último, y este es por ahí el punto más polémico y el que había despertado toda una controversia en la época de pandemia, cuando, bueno, se suspendieron el ciclo lectivo y después cuando se decidió el restablecimiento gradual y paulatino de las clases, ahí hubo una serie de polémicas porque, bueno, lo que quería la oposición de aquel momento era acelerar la vuelta a clases y el gobierno, bueno, anteponía una serie de preocupaciones que tenían que ver con el derecho a la salud y eso ahí tiene que ver con las huelgas, ¿no? Claro, la cantidad de personal que tenés que tener trabajando. Ahí es cuando surgió esta preocupación por declarar como servicio esencial a la educación. Después el tema se complejizó a partir de lo que son las huelgas sindicales, que lo que hacen es dejar a los chicos y chicas de todo el país sin clases, con toda la problemática que trae aparejado para las familias que en general tanto padre como madre suelen trabajar y no tienen a quién dejar a los chicos. Bueno, es todo un tema muy complejo que está atravesado por muchas variables, porque también los trabajadores tienen derecho a la protesta y eso está consagrado por la Constitución Nacional, y lo que hay es una colisión de derechos, ¿no? El derecho a la protesta digna y por otro lado el derecho a la educación, y bueno, para eso hay dos bibliotecas, ¿no? Pero antes de entrar en detalle a eso, vamos a la definición que da este proyecto de declaración de servicio esencial y lo que obliga a este proyecto es que se garantice una cobertura no menor al 90%, ¿no? En estos servicios esenciales. Después también hay una definición de lo que son los servicios básicos, que tienen, bueno, un nivel de importancia un poco por debajo de los servicios esenciales, y esto obliga a una cobertura del 75%, y son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, la actividad agropecuaria, la producción de medicamentos e insumos, el transporte terrestre, porque recordemos que el transporte... Claro, camiones, también el transporte de personas y de mercaderías, porque recordemos que el transporte fluvial y el transporte aéreo está declarado, según este proyecto, como un servicio esencial, no básico. También los servicios bancarios y financieros tienen que tener una cobertura no menor al 75%. La actividad de los medios audiovisuales, es decir, radiodifusión y televisión. El servicio de correo y logística. Los servicios, bueno, como dijimos recién, bancarios, financieros, la hotelería, la gastronomía y el comercio electrónico. Así que, bueno, este es un poco el resumen de estos tres proyectos de ley que ante este vacío normativo por el freno judicial a la reforma laboral que impuso, bueno, justamente la justicia por una serie de presentaciones, lo que propone el PRO es, bueno, un debate legislativo para poder subsanar ese vacío legal que existe y ir en línea justamente con la propuesta que estaba incluida dentro del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023. Bueno, cuando se habla de modernización laboral, en realidad se empezó a hablar de este tema fuertemente con la pandemia, porque ciertamente la manera en la que trabajamos e interactuamos, empleado, empleador, ha cambiado muchísimo desde que entraron en vigor otras maneras de ofrecer
productiva, que pueden ser maneras virtuales o maneras híbridas o maneras remotas, ¿no? De físicamente asentados en un país, aportando valor o conocimiento en otro. Bueno, esto también es modernizar el mercado laboral, también va de la mano de la movilidad jubilatoria porque hay como todo un repensar sobre, bueno, se ha prolongado la expectativa de vida, Sí. hay que discutir en algún momento si hay que prolongar la edad desde la cual las personas se jubilan y entonces qué pasa con aquellos jóvenes que ciertamente no logran sentirse ni tener opciones concretas para incluirse en el mercado productivo, entonces les cuesta mucho dar ese salto entre la escuela de oficio o el secundario o la universidad con el primer trabajo. Sin embargo, hay como hay todavía está anclada fuertemente la idea de que a mejores credenciales educativas, mayores oportunidades en el mercado laboral, pero no siempre todo evoluciona a la par. Sí, hay barreras de ingreso para el mercado laboral para los jóvenes y esto que hablas vos del debate sobre la extensión de la edad jubilatoria es el problema, nos remite al problema de la sábana corta, porque por un lado el gobierno o el Estado procuraría recursos para oxigenar, si se quiere, la ecuación fiscal y contar con mayores recursos para financiar las distintas actividades previsionales, pero por otra parte esto repercutiría perjudicialmente para muchos jóvenes que verían obturado su camino hacia el mercado laboral. Sí, como que no hoy por hoy no hay tanto recambio, ¿no? O sea, hay como personas que permanecen durante muchos años en el mercado productivo y que resisten mucho la idea de jubilarse, porque como jubilarse no está visto como una oportunidad, sino más bien como una preocupación. Porque sí, es una pérdida de recursos concreta, real. Sí, a mí me parece que el dato político es, más allá de obviamente todo lo que estamos mencionando respecto al mercado laboral y las cuestiones previsionales, el dato político es que el PRO presentó esta batería de proyectos en espejo con el DNU. Claro. Digamos, me parece que ahí hay algo para observar con atención, son calcos, digamos, básicamente. Sí, mientras un sector de la oposición festejó con bombos y platillos el este freno. fallo de la justicia que le puso un freno a la reforma laboral, el PRO está haciendo un contrapeso y se está mimetizando, si se quiere, con el oficialismo en pos de los mismos objetivos, que es materializar esta batería de reformas que tienen que ver con modernizar el mercado laboral. Sí. Otro dato parlamentario para que tengan en cuenta es que está la convocatoria para que se reúna la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Esto va a ser este miércoles, ¿no? Con sí, a las 11 horas, gracias Cami, porque claramente sabe Cami que si no me pongo los anteojos no veo, entonces voy a proceder a poner los anteojos, igual ella está muy atenta y sabe, ahí va, con lupas la vida es diferente, chicos, ya van a llegar, ya me van a entender. Bueno, son distintos puntos, distintos trámites que tienen que ver con la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el diputado Iglesias, ¿no? Sí, Fernando Iglesias. Sí, bueno, son un montonazo, un montonazo. La verdad que estoy dándole, muchos están vinculados con el Mercosur, otros con acuerdos bilaterales, por ejemplo con Ginebra, con Estados Unidos, con Brasilia, con la República Checa, con Corea, los Países Bajos, bueno, un montón, así que van a tener mucho trabajo. Y el otro dato, un segundo, creo que tenemos un tiempito, que para mí es el dato del fin de semana, que al final los perros del presidente están en la Casa Rosada. ¿Ustedes entendieron lo mismo? Yo me quedé... No entendiste. No le presté tanta atención al dato, porque cuando le preguntan al presidente qué hace los fines de semana... No, pero chicos, hay toda una polémica, un debate sobre los perros de Javier Milei, desde que el Financial Times o el New York Times, no me acuerdo cuál de los dos diarios, le pidió una foto actualizada de los perros, armó un despelote bárbaro, porque cómo van o sea, es un tema que al presidente le produce mucho resquemor, como que cómo van a dudar de que existen los perros y esto. Pero vieron que había toda una cuestión respecto del canil que se iba a hacer en la ex caballeriza. No se estaba mudando hasta que no estuviesen los caniles. El material, se confeccionó. Era importado. El material importado. Por eso se demoraba. Bueno, listo. Y este fin de semana le pregunta a Majul, ¿qué hace? ¿Cómo es el fin de semana? Y dice, bueno, el viernes fui a la casa de mi rabino, celebré Shabbat.
Y después me levanté 6:30 de la mañana y fui a jugar con mis hijitos, y a Clara, de 4 patas. Entonces, listo, están ahí en Casa Rosada. La En Quinta Olivos, Olivos, en no Olivos, van a en estar en la Olivos. Casa Rosada, en la Quinta Olivos. Estaría buena la imagen. Bueno, igual ¿hay fotos? En palmeras. No hay fotos. fotos. Justamente, vos también me estás cargando. Bueno, estoy pidiendo pruebas. No, vos No. no. No, vamos a que te den la palabra. Es la Por palabra eso. presidencial. Por eso, pero No, para mí es vamos el a- dato del fin de Significativo. semana. Sí, totalmente. Está muy bien. Totalmente. Bueno, gracias muchachos por haber hecho este lunes mucho más Gracias a vos, Meli. agradable. Por Recuerden favor. que nosotros también desde aquí, desde esta pantalla, después de haber hecho la entrevista con el rabino Elman, nos plegamos obviamente al pedido de justicia para el esclarecimiento del atentado de la Embajada de Israel, del que hoy se cumple un nuevo aniversario, y ahora en minutos nada más empieza el acto formal en conmemoración por las personas que perdieron la vida y también en conmemoración por el primer hecho terrorista que sufrió nuestro país, y va a haber más, lamentablemente, pero por ese entonces era inimaginable que la Argentina podía ser pasible de un atentado de determinada, de tanta violencia y tanta magnitud, exactamente. Así que desde acá nuestro humilde homenaje también para quienes resultaron víctimas del horror ahí cuando un coche, también una camioneta, explotaba contra la sede de lo que era la Embajada de Israel en la Argentina. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 13 horas en la segunda edición, obviamente, de la pantalla de TV. Ya llega José y Mauro, tienen toda la información, así que lo que pasa en el Congreso te enterás acá, en esta pantalla. Así que quédate. Chau.